Hola, buenas tardes. Somos Javier Callejo, Pablo Coca y Yurima Blanco y les vamos a presentar la comunicación titulada Fomentar el respeto a la diversidad cultural, análisis longitudinal sobre experiencias educativas en el aula universitaria. Lo primero de todo, dar las gracias a Fineco por aceptarnos esta comunicación y a la Universidad de Valladolid por hacer posible este estudio. El contexto del que partimos en este estudio es la aparición y el auge de discursos identitarios en las sociedades occidentales, que se centran en el aumento de discursos de odio y miedo hacia determinados grupos sociales por su condición étnica, social o económica. Y el asentamiento de estos grupos y de estas ideas en las instituciones sociales y en las instituciones de los estados. Por otro lado, la capacidad de la escuela como una institución social para fomentar y legitimar estos nuevos discursos. También creemos que es una obligación formar a los futuros docentes desde la educación superior en el respeto a la diversidad cultural, tal y como aparece en nuestras docentes. El punto de partida va a ser que la defensa de los valores de ciudadanía frente a los nativismos pueden ser una base para construir el respeto a la diversidad cultural. Partimos de esa idea de Dewey de que las instituciones educativas van a poder fomentar o legitimar, o por otro lado, desacreditar la cultura dominante. Y que la escuela y la universidad, en este caso, son espacios favorables para sentar conceptos y valores que mejoren el respeto a la diversidad cultural. Esta educación que nosotros vamos a realizar debe estar enfocada en el respeto a los derechos humanos y en los derechos culturales establecidos en los grandes consensos internacionales como son los de la ONU o de la UNESCO. Vamos a intentar como objetivos demostrar la relación entre las identidades nativistas y un menor respeto a la diversidad cultural y al contrario, la relación entre las identidades cercanas al concepto de ciudadanía con un mayor respeto a la diversidad cultural. Y por otro lado vamos a intentar advertir qué metodologías educativas son las más efectivas para fomentar el respeto a la diversidad cultural. Los conceptos en los que nos basamos, el primero es el del respeto a la diversidad cultural. La diversidad cultural, definida por la UNESCO, nos dice que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que se manifiesta a través de la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. Esta diversidad cultural expone que es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los seres. Por otro lado, el concepto de nativismo sostiene que los estados deben estar habitados exclusivamente por miembros de un grupo nativo y que los elementos no nativos, ya sean personas o sean ideas, son fundamentalmente amenazantes para un estado-nación. Si existieran estos grupos nativos dentro del estado-nación, estos deberían tener menos derechos que el grupo nativo. En realidad es una ideología que busca mantener un status quo de político, religioso y racial en una nación. En cambio, el concepto de ciudadanía es aquel en el que se concede el mismo estatus a todos los miembros de pleno derecho de una comunidad. Es decir, sus beneficiarios son iguales tanto en derechos como en obligaciones. En contra del concepto de ciudadanía implicaría igualdad de derechos de todos los miembros de un Estado, sin importar que estos sean normativos. La metodología que hemos utilizado es primero una fase de pretest en la que encuestábamos a alumnos universitarios sobre su grado de acuerdo ante postulados de nativismo y de ciudadanía. Con ello queríamos establecer una correlación entre estas identidades cercanas al nativismo y las identidades cercanas al concepto de ciudadanía y el respeto a los derechos de diversidad cultural, ver cuál era esta correlación. A partir de ahí, a partir de esta fase de pretest, donde vamos a observar las identidades de nuestros alumnos, empezamos con una fase cuasi experimental con 3 grupos, sobre los que se aplicaba una condición experimental, es decir, una metodología docente, y un grupo de control sobre el que nos aplicaba una metodología. A partir de ahí, a partir de esa metodología educativa que aplicábamos, íbamos a analizar los cambios producidos en la aceptación de los principios de la diversidad cultural, a ver si había aumentado este respeto a la diversidad cultural o no había aumentado tras la aplicación de estas metodologías.
Con posterioridad se realizó una intervención en el aula con 3 grupos en la que se expusieron 3 actividades distintas. Por un lado, se creó un debate dialéctico con el grupo 1, en el que entraban a defender diferentes posicionamientos 2 subgrupos en el aula. Por un lado estaban el grupo que defendía posiciones de ciudadanía, mientras que otro asumía el rol de defender posiciones nativistas. Esto no significa que los estudiantes que integraban este último grupo tuvieran precisamente una percepción nativista del asunto. Simplemente era una especie de debate sobre qué ideas se podrían defender desde ambos posicionamientos. Después se realizó una serie de presentación de argumentos y de contenidos para sacar unas conclusiones sobre este debate. Por su parte, el segundo grupo se realizó con ellos una intervención audiovisual. Tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes son jóvenes de entre 19, 20, 21 años, 22, y es habitual que ellos pues produzcan vídeos, fotografías en su vida cotidiana que después van a compartir en redes sociales o que van a compartir, por ejemplo, a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Asumiendo estas experiencias previas en materia audiovisual, se les propuso que 2 grupos asumieran también una propuesta o elaboraran una propuesta audiovisual en la que asumieran cada uno de ellos posicionamientos contrarios, dicotómicos, unos de ciudadanía y otros de carácter nativista. También era una forma de evidenciar cómo en ocasiones estas producciones que ellos hacen en su vida cotidiana son producto también de la influencia que tienen los medios de comunicación y de otros productos de la cultura visual y que a veces sin querer asumen ese tipo de posicionamientos contrarios a lo mejor a la percepción que ellos tienen. En todo caso, el debate también dialéctico entre una propuesta audiovisual más cercana a posiciones de ciudadanía y otras más cercanas a posiciones nativistas fue muy interesante una vez que fueron exhibidas en el aula. Aquí se puede ver parte de la producción de este tipo de proyectos audiovisuales, como la siguiente imagen, en la que es un fragmento de uno de los cortometrajes, uno de los proyectos audiovisuales que evidenciaba en este caso una posición de carácter nativista. Finalmente, el tercer grupo utilizó la performance como una forma de reflexionar sobre esta dicotomía entre nativismo y ciudadanía. La performance es un medio multidisciplinar a través del cual se puede utilizar el lenguaje corporal, se puede utilizar la música, el vídeo, los medios audiovisuales y es una forma muy propicia también y muy cercana en muchas ocasiones a los propios lenguajes que utilizan estos jóvenes para poder debatir sobre conceptos, en este caso, que tienen tal alcance, ¿no? Como pueden ser posiciones más de carácter de ciudadanía con otros de carácter más cercanos al nativismo. Los resultados a los que llegamos tras este estudio fue primero que podíamos encontrar a través de un análisis clúster la existencia de 2 grupos claros dentro de nuestras aulas. Por un lado, un grupo más cercano a posiciones o identidades nativistas en contraposición con otro grupo más cercano a ideas ciudadanas. Es verdad que los dos tenían, el grupo que tenía ideas más nativistas no eran tan exacerbadas, pero bueno, eran 2 grupos claramente homogéneos y separados. Uno con más puntuación en las variables nativistas y otro con más puntuación en las variables ciudadanas. Luego, tras hacer este análisis clúster, comparamos cuáles habían sido las respuestas que habían dado cada uno de esos grupos a grado de acuerdo con los preceptos de diversidad cultural que marca la UNESCO. Como vemos en esta tabla, claramente el clúster 1 tenía posiciones de mucho más desacuerdo con las variables de respeto a la diversidad cultural que el grupo 2.
se encontraban diferencias estadísticamente significativas cuando se relacionaba cada uno de esos grupos con los principios de diversidad cultural. ¿Qué quería decir esto? Que el grupo con posiciones más nativistas o con unas identidades mucho más nativistas tenía un menor respeto con los principios de la diversidad cultural promulgados por la. En comparación con el otro grupo, el grupo de ciudadanía, que tenía mayor grado de respeto con los principios de diversidad cultural de la UNESCO. En relación con el efecto que tuvieron las intervenciones educativas, la que más funcionó fue el debate dialéctico, en el que se notó una gran mejora en todos los alumnos respecto por la diversidad cultural. En el grupo que se aplicó la metodología del relato videográfico también se mostraron diferencias, mejoras en ese respecto a la diversidad cultural, pero estas no llegaron a ser estadísticamente significativas. Por otro lado, tanto en el grupo de control, donde no se había aplicado ninguna metodología docente, como en el caso del grupo donde se había utilizado la metodología de la performance, no se dieron cambios significativos. Un estudio en profundidad de este último grupo, el grupo donde se aplicó la performance, nos hizo ver que este grupo ya tenía un punto de partida muy alto de respecto a la diversidad cultural, lo que impidió que la metodología utilizada no tuviera tanto efecto. La conclusión es, por un lado, que existe una correlación negativa muy significativa entre las posiciones nativistas y un menor acuerdo con los principios de diversidad cultural. Y al contrario, una correlación muy positiva cuando nos encontramos en posiciones cercanas a la ciudadanía. Este grupo presenta siempre unos mejores grados de acuerdo con los principios de diversidad cultural. Por lo que se refiere a la aplicación de metodologías docentes, compartimos lo que dice Dil. Hemos visto que estas metodologías docentes sirven para potenciar identidades y para mejorar la diversidad cultural. Y además atacando en esos conceptos de ciudadanía, o sea, mejorando su concepción de la ciudadanía o sus identidades de ciudadanía, vamos a promover un mayor respeto a la diversidad cultural. Vale, y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.